La semana pasada estuvimos viendo, y a veces tenemos estas pequeñas series, es la serie de las cartas. Y el título de lo que hemos venido hablando se llama Cartas que debemos tomar en cuenta. Cartas que impactan, cartas que nos traen recuerdos, nos transforman la vida. Y sabe usted que la palabra de Dios en sí es una carta. El apóstol Pablo usaba esto precisamente para comunicar lo que Dios tenía en su corazón para los hermanos, y hoy lo sigue usando. De hecho, nosotros predicamos en las cartas, pero el domingo pasado vimos una carta en particular, que es una carta que mata, y estaba basada en aquel episodio oscuro de la vida del rey David, cuando él cayó en pecado, estuvo descuidado, y él, siendo un hombre honesto, un hombre brillante, un hombre amoroso, un hombre que no se atrevía a levantar la mano a su prójimo, él mandó una carta donde alguien debía ser muerto y en la forma que debía ser muerto, y esa carta lo mandó con la misma persona que él quería que fuese muerto. Así que fue una carta bien tenebrosa, pero vimos no tanto lo que estaba en la carta, sino todo lo que estaba alrededor. ¿Qué originó esto? Y vemos las consecuencias de estar descuidado delante de Dios. Un hombre que debía estar en la batalla, en la guerra, orando por su ejército, lo encontramos que se despertó y andaba paseando por el terrado. Y ahí es donde comenzó ese episodio de su vida, donde él tuvo un adulterio y tuvo también asesinato. Pero él se arrepintió, él buscó el corazón de Dios y fue perdonado. Pero otra carta que tenemos hoy, y yo tengo como tema o versículo clave en 2 de Pedro 3:1, donde el apóstol Pedro en su segunda epístola, que es lo mismo que carta, le dice a sus amados: esta es la segunda carta que os escribo. Coincide que es la segunda carta que nosotros estudiamos, pero dice que en ambas cartas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Y este es el propósito de nuestra predicación y es el propósito de la Biblia. Es el propósito, estoy seguro, del Espíritu Santo, que pueda despertar en usted y en mí una exhortación, es decir, un llamado de atención. Es una reprimenda cariñosa, es un consejo que viene de Dios y pueda despertar en nosotros. ¿Cuántas veces nosotros, dependiendo de la persona que venga, si nos da un regaño, no le prestamos atención? Pero dependiendo de quién venga, caramba, lo tomamos en cuenta. Y a veces no es necesario, cuando una persona jamás te ha puesto un complaint o una queja a ti, y de pronto tú hiciste algo que es digno de una reprimenda, y esa persona te lo dice hasta con cariño, eso duele más que, no sé si les ha pasado, porque es la conciencia que uno tiene y también que el Espíritu Santo ha moldado a uno a procurar ser sensible con lo que Dios tiene para con nosotros, y que reconocemos que no somos perfectos, reconocemos que tenemos muchas debilidades. Mira, y una de las claves cómo David pudo recuperarse prontamente es que él reconoció, luego que el profeta Natán en este caso vino y le hizo saber la verdad. En este caso es el Espíritu Santo el que nos redarguye en nuestros corazones. Yo no sé si tú tienes algo en tu mente, en tu corazón, algo que has estado planeando, algo que sabes que está mal, pero te pones las miles excusas a ti mismo o a ti misma de que está bien, de que todos los demás lo hacen. No por el hecho de que los demás lo hagan, quiere decir que es aprobado por Dios. Quiero, en el nombre de Jesús, empezando por mí, que lo que vayamos a hablar despierte en nosotros una exhortación y nuestro entendimiento sea claro. El propósito de esto para el creyente es hacernos crecer y estar prevenidos contra las acechanzas del diablo. Él anda como león rugiente, alrededor buscando a quien devorar, y se lleva al más pintado. El que dice que está mejor fundado, que está muy bien, que está firme, el que mire, el que piense es tan firme, dice la Biblia, mire que no caiga. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios,
para que Él los exhorte cuando fuere tiempo, dice la Biblia. Bien, esta carta a lo mejor no era como esta forma, pero esta carta es mucho más antigua. Lo que vamos a hablar tiene que ver por el año 870 antes de Cristo, en el reinado del rey Joram, ¿verdad? En el tiempo del profeta Eliseo. Y esta carta que usted ve aquí está en el Museo de Antigüedades de Israel. Esta es una carta, es la escritura cuneiforme, pero es un poquito más antigua, unos 800 años todavía más antigua que lo que vamos a hablar ahora. Esto es el tiempo en que Israel estaba cautiva en la nación de Egipto. Esto es una tabla de arcilla del siglo XIV con escritura cuneiforme y es una carta enviada por un gobernador cananeo al rey de Egipto. La carta que vamos a ver hoy es una carta dirigida por un rey a otro rey. Así que tiene algo de similitud, pero quería ver que las cartas siempre han sido medios de comunicaciones oficiales, por algún asunto importante. Pues bien, esto que Dios tiene hoy es importante para nosotros. Ahora, el título que dimos a esta carta es la carta o cartas que enojan, o que nos disgustan, o que nos hacen poner bravo. Y está basado en el libro de Reyes, en su segundo libro, segundo de Reyes capítulo 5. Allí tenemos en el versículo 5, solamente para introducción, le dijo el rey de Siria: anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Aquí baso para tomar este título. El rey de Siria envía cartas al rey de Israel acerca de un asunto. En ese tiempo, Siria era enemigo de Israel, pero había como una tregua. Y hay cosas en ese capítulo que no entendemos, y ahora lo vamos a ver. Pero el rey de Siria manda una carta al rey de Israel. Entonces, este hombre Naamán, que vamos ahorita a ver, que es el protagonista de lo que vamos a hablar hoy, tomó las cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. A diferencia de Urías Eteo, los dos llevaban las cartas, pero esta carta no era para muerte, era para vida, era para sanidad. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo acaso Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. La actitud de romper de sus ropas, rasgar sus vestidos, era una actitud que se hacía en la antigüedad, ya sea para expresar tristeza profunda o por un acto de rebeldía o en un acto de asombro con cólera. Y esto es lo que pasa aquí. Bueno, el rey de Egipto, Joram, se molestó muchísimo, pero vamos a ver por qué se molestó. Siempre hay una razón de las cosas. Este hombre no estaba en buena comunión con Dios. Este rey hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, dice la Biblia. Este hombre no estaba andando conforme a lo que el Señor había establecido en su palabra para su reino. Así que este rey era un rey impío. Y este rey no sabía distinguir los tiempos, no sabía ver la voluntad de Dios para su pueblo. Y se puso bravísimo. Y pudo haber hecho una situación entre naciones, una guerra innecesaria por estar en mala comunión con Dios. Bien, él pensó que el hecho de que este rey de Siria enviase esta carta para que él lo sanase, por supuesto, la gente pensará, y muchos dicen, bueno, es que el rey no se explicó bien, no era él, era, y vamos a ver quién más estaba allí envuelto, era el profeta. Pero es que en las cartas se enviaban las cosas generales, y cuando llegaba la persona, entonces entraban en detalles. Y esto lo hacían con un propósito estratégico. Si alguien interceptaba esas cartas, no podía saber todos los detalles. Entonces tenía su razón. Pero lo que no tenía razón es que este hombre, mala comunión con Dios, tomó una actitud de rebeldía y se enojó muchísimo. De ahí viene nuestro título, las cartas que enojan. Ahora,
¿Por qué este hombre se enoja? Primera de Corintios capítulo 2 nos dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. ¿Por qué? Porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Mire, hay personas a las cuales usted le habla del Evangelio y de las cosas poderosas de la Biblia, y es como si le hablara del cuento de Don Quijote. No sienten la importancia de lo que la Biblia tiene. Y esto lo vemos en el mundo. ¿Cuántas personas no están ahora en sus casas, en un juego, en una reunión, y las cosas bíblicas, lo que a Dios concierne, tiene poca importancia? Y usted dirá, sí, la gente inconversa. No. El creyente puede ser carnal. Un creyente que no tiene la comunión diaria con el Señor se vuelve frío, porque el elemento natural que todavía vive en él, el viejo hombre, empieza a ser alimentado, y la persona, su espíritu, el hombre espiritual se va enfriando. Dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo aconseja y dice: no apaguéis el Espíritu Santo, no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Cómo puedes contristar al Espíritu Santo, mi hermano? No dándole alimento al Espíritu, no leyendo la palabra de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que oraste, o que estás orando diariamente, o lees la palabra de Dios, tienes comunión con Dios, o vives en una religión solamente para decir yo soy evangélico, soy cristiano, soy católico, soy lo que sea, estoy nada más con un título? No, mi hermano, nosotros no predicamos una religión, nosotros enfatizamos una relación personal con Jesucristo. Y a veces nosotros mismos somos culpables de eso, abandonamos el primer amor. Juan escribió a la carta, cuando escribió en Apocalipsis, en Revelación, él decía: tengo por vosotros de parte del Señor que han dejado su primer amor. Es posible que entre nosotros hayamos de tal manera dejado el primer amor que no entendemos las cosas del Espíritu, que hablamos de la palabra de Dios y es como que estuviésemos hablando de otra cosa. Hermanos, este es un termómetro para nosotros. Este hombre Joram, él leyó esta carta y se encendió en ira porque no tenía el Espíritu Santo. El hombre no había tenido un encuentro personal con su Dios y no estaba gobernando de acuerdo a los designios de Dios, a pesar de que había sido puesto allí por Dios. Hay gente que dice: mire, yo he sido puesto en ese puesto, yo trabajo por Dios, yo hago con Dios, yo voy a esto, hago aquello, pero no tienen una relación personal con ese Dios. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, no las percibe, no las puede tocar, no las puede palpar. Y no solamente es que no la entienden, para él son locura. Es una locura. No, mira, yo creo en mi Dios y esto y tal, pero ya y para allá, la resurrección de Cristo, que Cristo viene, que los ángeles, que el infierno, ya eso es mucho. Yo creo a Dios a mi manera, creo a Dios a tu manera. Te vas a llevar una tremenda sorpresa. Porque el que no está inscrito en el libro de la vida del Cordero que murió en la cruz, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, el que no creyere no va a ser anotado en el libro de la vida. Y cuando sean abiertos los libros en el cual están todos los que han sido anotados en el libro de la vida, y el que no se haya inscrito del libro de la vida será lanzado al lago de fuego que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La paga del pecado es muerte, es condenación eterna. Muchos se han dado cuenta ya al final, cuando es demasiado tarde. Así que cuidado con pensar que lo que hablamos es locura, o que no percibes, o que no le pones importancia, o que mejor es un ratico de sueño, o mejor que estoy aburrido, o mejor que no voy. No las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Así que esta es la primera sección que entendemos de este hombre.
Ahora, este hombre, el protagonista es Naamán, y su nombre significa, ahorita lo vamos a ver qué significa, pero dice el versículo 1, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, es decir, su rey, y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo. Es extraño, muy extraño, que un ejército, una nación enemiga del pueblo de Dios, nosotros encontremos en la Biblia que las victorias que ellos habían tenido habían sido dadas por Jehová. ¡Wow! Pero todo tiene su propósito. Usted sabe que aún el diablo es siervo de Dios. ¿Sabía eso? Y que muchas veces las circunstancias, unas personas pueden actuar aunque no tengan a Cristo, pueden ser instrumentos de Dios para hacernos volver o pararnos de un mal camino. Esta nación estaba allí y las victorias que ellos tenían sobre el pueblo de Israel eran por voluntad divina. Pero este hombre dice que era considerado salvador de Siria porque Jehová había dado victoria. Ahora, ¿significa esto que el hombre era de Dios? ¿Que el hombre era un fiel seguidor de Dios? No, no necesariamente. Ahora fíjense, todas estas cosas que tenía. Ahí tenemos la foto de una de las películas que se hicieron sobre Naamán, esta historia bíblica. Y está este hombre acá. Y usted puede notar en la cara algo que intentaron mostrar acá. Que este hombre, a pesar de todo esto, tenía un pero. Era leproso. Era leproso. La lepra es una enfermedad terrible. Una enfermedad que hasta no hace mucho, hasta 1998, era incurable en el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, la lepra es contagiada por un bacilo que se llama bacilo leproei. Ese bacilo se va incubando en el cuerpo y tiene proceso de 10 a 20 años, donde ataca las mucosas, ataca la nariz, ataca la piel. Es un proceso muy, muy penoso porque empieza a destruir, la gente se empieza a morir en vida. Pues bien, esa enfermedad, según la Organización Mundial de la Salud, una epidemia mundial es considerada cuando está en más de, en este caso, cada 10,000 personas, uno podía estar leproso. Ellos lograron erradicarlas con medicamentos y lograron erradicarlas. Ya para el año 2000 dijeron que la lepra es totalmente curable. Sin embargo, hay que diagnosticarla a tiempo y tiene una serie de cuestiones. Pero el hecho es que la lepra es una enfermedad terrible y este hombre tenía lepra. Este hombre era valeroso en extremos. Mire lo que dice, este es uno de los dibujos que ponen de Naamán. Su nombre significa placentero, dulce y amable. Tal vez era su carácter, pero contrastaba con aquellas personas que le veían, porque su piel estaba lleno de llagas. Entonces no era placentero ni amable verle. Sin embargo, Dios llama las cosas que no son como si fueran. Este hombre era general del ejército de Siria, no era ningún soldado raso, era tremendo oficial con un alto rango. Y él estuvo a la orden del rey Ben-Hadad II, del 860 al 842 a.C., que reinó en Siria. Eso está documentado y está comprobado por la ciencia y la arqueología. La Biblia ha sido cada vez demostrada en cada detalle arqueológico. Este hombre era varón grande delante del rey. Varón grande quiere decir que tiene un tipo valeroso en gran manera, era considerado de alta estima y era instrumento de Dios porque por medio de él había dado salvación Jehová a Siria. Pero, tenía un pero, era leproso. Pero no solamente era que era leproso, el tipo tenía orgullo, tal vez por el hecho de la posición que tenía. Pero Dios tenía un plan. Y esto nos enseña a nosotros que a veces cosas y situaciones pasan en nuestras vidas porque Dios está tratando con un aspecto de nuestro carácter que no da gloria a su nombre. Repito,
Muchas veces cosas pasan en nuestras vidas porque Dios está tratando una parte de nuestro carácter que no da gloria a su nombre. También tenía como característica que era enemigo del pueblo de Dios. Según la ley del Antiguo Testamento, sobre todo para los judíos, los israelitas, la lepra era sinónimo de separación y de excomulgación social. Ellos, por supuesto, en Siria no tenían esa ley de Jehová, pero para que tengamos idea, Jehová dijo a Moisés: echen del campamento a todo leproso. Así a los hombres como a las mujeres echaréis fuera del campamento, lo echaréis, para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Era serio, él estaba apartado. Cada persona tiene su pero. Oye, yo soy exitoso. Oye, yo soy buen padre de familia. Oye, yo soy buen trabajador. Oye, yo tengo buena salud. Usted puede tener todo lo que quiera, pero siempre hay un pero. Siempre hay un pero. ¿Cuál es tu pero? Ojalá que Dios te hable en esta mañana y que encuentres cuál es ese pero que impide que la gloria de Dios llegue a los demás por medio de ti. El pero de Naamán era tan grande que cubría a todos los demás logros de él. Ay, esa persona es tan buen parecido, pero cuando haya el pero, no, que fulanito hizo, no, sí, tú conoces, sí, pero, hay un pero. ¿Sabes que para nosotros también hay un pero? Él era tan grande como el mundo puede hacer un hombre, tenía todos los méritos, pero el más pobre de los esclavos en Siria no habría cambiado ni por un segundo su piel por la piel de aquel gran general. A pesar de su pero, Dios tuvo misericordia. Y a pesar del pero que nosotros podamos tener, Dios tiene misericordia con nosotros. Y por eso estamos oyendo este mensaje. Un mensaje que me viene primeramente a mí, porque tengo muchos peros. Sin embargo, para un usar pero, también se lo paso a ustedes. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aunque tengamos peros, ya Dios dio el sí a todos los peros que puedan existir. Cuando Cristo murió en la cruz, Dios lo hizo considerando todos y cada uno de los peros más pesados que pudiera tener la humanidad. Así que tú y yo tenemos la oportunidad más preciosa. No solamente el que no es salvo, primeramente, pero nosotros como creyentes. ¿O es que tú crees que después que somos creyentes, todo está perfecto, todo está fino, yo estoy perfecto todo el tiempo? No, tenemos peros. Tenemos situaciones en nuestras vidas. ¿O seré yo solo? ¿Será que es a mí nada más que me pasa esto? Isaías dice: para aquel que no tiene a Cristo, desde la planta del pie hasta la cabeza, es un leproso. No hay cosa sana, herida, hinchazón y podrida llaga. ¿Sabe quiénes están allí? Los grandes del mundo, o las personas que se consideran buenas, tremendas, exitosas, son una podrida llaga delante de Dios. ¿Saben que estos mensajes están siendo vistos a través del internet por mucha gente en muchos países? Y riegue la voz para que otros se puedan beneficiar de lo que a nosotros nos ha beneficiado. Pero de los que nos escuchan, mucha gente no son salva. Son amigos, hijos de padres cristianos y creen que están bien. Y son una podrida llaga delante de Dios. Dice en Romanos capítulo 2: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Así que el leproso, hoy en día los grandes gobernadores, los millonarios o la gente pobre, como tú la quieras nombrar, pero no tienen a Cristo, tienen su tremendo pero que es de condenación, porque son unos leprosos delante de Dios. A pesar de todo lo que puedan tener en el mundo, la paga del pecado es muerte. La lepra conduce a la muerte. Ahora, ¿qué de los creyentes? ¿Cómo va a ser yo leproso? Espiritualmente puedes tener una llaga. ¿Sabías eso? Puedes tener una llaga que hiede delante de Dios. Cosas que tenemos ocultas, cosas que hacemos que creemos que nadie más sabe. Que yo soy el rolo de vivo, que nadie se da cuenta de lo que yo hago. Y resulta que Dios conoce todo nuestro ser.
No hay cosa oculta que no sea revelada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por eso es que el apóstol Pablo dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, no como un muerto entre los vivos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Estaba pensando en una aplicación de esto. Cuando tú no tienes fe en Dios, en una provisión, que Él no te va a proveer cosa específica, y estás angustiado, eso no proviene de fe, ¿sabe? Y es pecado. No me gusta entrar en estos temas, pero nada más como referencia un ejemplo. El jugar la lotería, eso no proviene de fe. Eso es buscar, ¿verdad?, más allá una provisión que tienes miedo que Dios no te la va a dar. Eso es pecado. 1 Timoteo 5:22, no participes en pecados ajenos. Ah, caramba, ¿qué será eso? Pecados ajenos, ¿cómo lo puedes interpretar? Hay una palabra en la justicia que se llama complicidad. Cuando nosotros sabemos alguna situación y no la decimos, o no hablamos con la persona, nos estamos haciendo cómplices. De hecho, la ley lo dice. No, pero yo lo sabía, pero me quedé callado. Eres culpable, eres cómplice. En la forma espiritual, Dios te dice por medio del apóstol Pablo: no participes en pecados ajenos. Ah, pero yo no sabía. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Mire, todo se descubre. Dios va a traer a juicio cada detalle. Como creyentes, no perdemos la salvación. La salvación es un don de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, pero ciertamente hay castigo. Dios puede en un momento dado, hasta en su infinita gracia, cortar del mundo a nosotros si es necesario, porque estamos siendo de estorbos al evangelio. Y las bendiciones pueden ser paradas y podemos sufrir la disciplina de Dios cuando estamos en pecados y seguimos. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Dios es un Dios de gracia, de amor, de misericordia, y Él quiere que nosotros seamos cartas leídas, que todo el mundo pueda ver en nosotros: esta persona es lo que dice ser, yo lo veo, Él lo puede reflejar, y que podamos reflejar a Cristo. Pero no podemos reflejarlo si no lo tenemos, si no tenemos comunión íntima. El doctor Daniel Casanova estaba teniendo una conferencia el viernes y él decía: la Biblia nos manda a parecernos a Cristo, pero no podemos parecernos a Cristo si no tenemos intimidad con Él. Así de sencillo. No es un pensamiento muy profundo, pero es muy, muy cierto. De Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la casa de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Mire, otra persona que entra en el escenario. Una muchachita. Ni siquiera se nos dice su nombre. Pero es una muchacha que servía de esclava en la casa de Naamán. Y esta le dijo a su señora: si rogase mi señor, es decir, Naamán, al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y sabemos por lo que el Señor Jesucristo dice en Lucas capítulo 7, si no estoy equivocado, que no hubo en Israel en ese tiempo muchos leprosos, y en Samaria también, pero a uno solo sanó Dios, que fue a Naamán. Esta muchacha, ¿cómo sabía? Si nunca había visto que alguien fuese sanado por el profeta. Pero son personas divinamente apuntadas por Dios con un propósito. ¿Se te ha aparecido alguien en tu vida? No tenía nada que ver y te trae un mensaje que tú no sabías. La pone Dios. Y sabes que tú mismo puedes serlo, sin querer, sin saber, si estás en comunión con Dios. Lo primero que nos habla
es que su humildad. No se nos dice su nombre. No, yo quiero que pongan ahí en los registros mi nombre. No se nos dice su nombre. Nos habla de su humildad. La Biblia dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Pero no te exaltes tú mismo. El que se humilla será ensalzado, pero el que se ensalza será humillado. Era cautiva, era esclava, pero estaba sujeta. Esto nos habla, no, ese jefe, no, yo sí le dije mis verdades. Tengamos cuidado. Los famosos pelitos en la lengua. Yo me lo imagino y me da grima. Pero, hermanos, tenemos que saber qué decir y cómo decir. Tenemos que estar sujetos a las autoridades. Dice la Biblia que no hay autoridad que por Dios no haya sido puesta, por lo tanto debemos estar sujetas a ellas porque por Dios han sido establecidas. Ahí no hay discusión. Oremos por ese jefe mala sangre o ese jefe que me la tiene puesta, como dicen algunos. Era cautiva, estaba sujeta. Su consejo fue oído. ¿Tú te pareces? Mira, pero ven acá, como dice mi hermano dominicano. Una esclava que viene a decirme, miren, allá se puede, mi jefe le pueden sanar su lepra. Hombre, cállate la boca que tú eres una esclava. ¿Qué vas a estar hablando tú? Fíjese el nivel de credibilidad que tenía esa muchachita. Eso nos habla de su integridad. Nos habla de su verdad. Hablaba siempre en verdad. Si tú quieres que te crean, habla siempre verdad. Si tú metes mentira por ahí, el día que vayas a decir la verdad, veme con otra. La muchacha demostró integridad y fue oída. Pero también el Señor honró su fe. ¿Por qué? Porque ella honró el poder de Dios. Aunque no había oído que Eliseo había sanado a alguien, ella sabía que había poder en el nombre de Dios, en el nombre de Jehová. Y Dios honró su fe. ¿Tú quieres que Dios te honra? Él dice, yo honraré a los que me honran. Y por último, dice que su consejo impactó a 2 reinos. Su consejo, el consejo de una muchachita, una esclava, una que a los ojos de muchos no valía mucho, no valía nada. El consejo de ella impactó a 2 reinos. 2 reyes se pusieron de acuerdo y el poder de Dios empezó a andar. ¿Tienes duda de que no, yo qué voy a hacer, qué voy a lograr? Dios tiene un potencial tremendo para ti. Dios puede hacer grandes cosas a través de ti. De hecho, lo tiene escrito en su palabra. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. Pero ¿cuál es el secreto? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio en olor fragante. Fornicación, inmundicia, avaricia, ni aun se nombre, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías. ¿Sabe lo que es truhanería? Un truhán es aquel que se complace en cometer fraudes, que no convienen sino antes bien acciones de gracia. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Piensa en un momento, ¿estoy yo glorificando a Dios con mi actitud? ¿Estoy yo dando un olor fragante al mundo y están leyendo en mí una carta de que soy un hijo de Dios? Esto es algo que es serio, mi hermano. Esto es algo que nos debe llamar a reflexión. En primer lugar, con el ejemplo de Naamán, podemos tener muchas cosas buenas. Sin embargo, hay un pero. ¿Cuál es el pero tuyo? ¿Cuál es el pero? ¿Cuál es lo que te impide dar gloria a Dios? Hay pecado, hay situación no confesada. Pues bien, Dios es un Dios de amor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de nuestra maldad. Y la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, tu Santo Espíritu ha hablado a mi corazón.
Señor, hay tantos peros, inclusive los peros que no soy capaz de ver, pero los pongo. Inclusive los pongo para impedir trabajar en la obra de Dios. Viéndolo desde otro punto de vista, como Moisés tenía una labor, una función. Dios le estaba mandando a una obra importante y él empezó con sus peros. Padre, en el nombre de Jesús, quita mis peros. Señor, que yo sea honesto delante de ti, íntegro, Señor, de tal manera que la gente pueda ver en mí tu nombre. Reconocemos, como dice el poeta, si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús lo que en mí han visto reflejado. Tan solo es su luz. Padre, te pido bendición sobre esta palabra, que pueda entrar en mi corazón y transformarme, Señor. Cada uno de los que estamos acá, Señor, podamos ser un testimonio viviente y que nuestra palabra de referencia al Evangelio sea oído y sean conmovidos los reinos de las tinieblas, Señor. Que podamos saber que hemos sido pasados de las tinieblas a tu luz admirables para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a tu luz admirable, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por los ejemplos que en ella encontramos. Gracias porque nos retas en tu palabra a seguirte y a confesar nuestros pecados y a ser perdonados por ti y a ser una luz que glorifique tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.